Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri Nafarroako kirol jokoetara. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta retransmisión del día de hoy, 11 de mayo, en el Polideportivo de Mendillorri, donde vamos a celebrar el campeonato de los Juegos Deportivos de Navarra individual nivel 1 y conjuntos nivel 1 y 2. En esta mañana de mayo, una mañana soleada, preciosa que nos ha salido, van a participar 8 clubes de Navarra de gimnasia rítmica. Van a ser estos clubes: el Club Natación Pamplona, Alaya, Galar, Lagunac, La Raona, Anaitasuna, Rochapea y Answain. Les deseamos desde aquí, desde la Federación Navarra de Gimnasia, a todas las participantes, a todos los participantes de esta competición, que tengan muchísima suerte, que demuestren todo el trabajo que llevan realizando durante esta temporada 2024 y vamos a disfrutar de una gimnasia rítmica de aquí de Navarra en el máximo nivel a día de hoy. Buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de gimnasia rítmica. Durante la mañana de hoy vamos a celebrar en la modalidad individual los Juegos Deportivos de Navarra nivel 1 masculino y su clasificación para la Copa de España. La clasificación para el Campeonato de España individual, clubes y autonomías. En la modalidad de conjuntos, en nivel absoluto competirán por la clasificación a la segunda fase de la Copa de España, mientras que los conjuntos nacional base nos enseñarán los ejercicios con los que competirán la próxima semana en la Copa Base de Conjuntos que se va a celebrar en Santander. Muchas gracias y suerte a todos. Kaixo, egunon eta ongi etorriak gimnasia erritmiko ekitaldi berri honetara. Gaur goizean banakako mutilen lehen mailako Nafarroako kirol jokoak eta beren sailkapena Espainiako koparentzako ospatuko dugu. Banaka, klub eta autonomietako Espainiaren txapelketaren sailkapena. Lehen mailako taldeak Espainiako koparen bigarren fasearen sailkapena jokatuko dute, eta baseko taldeak erakutsiko digute datorren astean Espainiako kopan eramango dituzten ariketak. Santanderren ospatuko dena. Suerte on guztioi! Actúa Ander Olcoz, Club Lagunac. Pues comenzamos esta mañana de competición con el gimnasta Ander Olcoz, este tafallés que lleva una trayectoria preciosa, está en primera categoría y vamos a ver su ejercicio de aro. Espectacular este ejercicio que nos acaba de realizar Ander Olcoz del Club Lagunac. Me encanta cómo lo da todo en el tapiz. Qué sensibilidad, con qué amplitud, qué técnica de giro, qué técnica de salto. Es que
Es algo que tenemos aquí, gimnastas de máxima categoría. En esta modalidad masculina vamos a seguir disfrutando de ellos durante esta primera parte de competición, y ya tenemos también preparado a Sergio Osés, también del Club Lagunac, este gimnasta de Peralta. Qué gran esfuerzo hace por estar aquí estos dos gimnastas de máximo nivel de primera categoría. Mucha suerte, Sergio. Vamos a disfrutar también de tu ejercicio de aro. Pues también espectacular este ejercicio que nos acaba de realizar Sergio. Qué bonito ese final con ese riesgo, la recogida ahí sin manos. La verdad que manejan el aparato con una técnica preciosa, con unas maestrías, un virtuosismo espectacular. Actúa Sandra Orlov. Pues continuamos, cambiamos totalmente de categoría, pasamos a la categoría alevín. Tenemos ya entrando al tapiz a esta gimnasta del Club Natación Pamplona, Sandra Orlov. Nos va a realizar un ejercicio de manos y pies. Estos aplausos, esta ovación, esta gimnasta Sandra del Club Natación. Muy bonito ejercicio, el que nos ha hecho muy dinámico. Recordar que ahora mismo estamos en los individuales de nivel 1, es el nivel máximo que tenemos en gimnasia rítmica, con lo cual vamos a ver gimnastas con muchísimo nivel.
están compitiendo a nivel nacional y durante toda la temporada llevan preparándose para que durante esta competición y estos clasificatorios que tienen ahora mismo para la Copa Base de Conjuntos, que se va a celebrar después en la siguiente parte del campeonato, y ahora mismo en los individuales que se tienen que clasificar para los campeonatos nacionales. Estamos viendo, como comento, la mejor gimnasia de rítmica aquí de Navarra. Está en el jurado deliberando las notas. Ya tenemos a la siguiente gimnasta de categoría junior, Daniela Sedero. Está participando por el Club de Ansoain. Es una gimnasta catalana donde nos va a enseñar cómo expresa su cuerpo, esa amplitud que tiene esta gimnasta que vamos a ver enseguida. Daniela tiene 13 años y la temporada pasada participó en categoría en absoluto infantil. Ahora ya por la edad ha subido a categoría junior. Ahí la vemos preparada con el aro, esperando a que las jueces le den el pase al tapiz de competición. Recordar que el jurado del día de hoy tienen ahora mismo, están con sus notas los jurados de dificultad B, que es la dificultad corporal, el AD, que es la parte artística de los ejercicios. El jurado de ejecución es el jurado donde las jueces de ejecución van del 10, una gimnasta en ejecución sale con un 10 y de ahí se va descontando las faltas técnicas, las faltas de aparato que sucedan durante su competición, su momento de actuación. Y es una nota súper importante, ya que la gimnasta o el gimnasta no tiene que fallar, sino de ahí se van descontando esas faltas. Está todo arreglado en el código que tenemos, un código que es el que todas las federaciones y todos los clubes están ahí, pues todo medido y todo a nivel internacional. Bueno, pues ya las jueces le dan el pase a esta gimnasta del Club Ansoain, Daniela Sedero.
Pues muy bonita esta gimnasta de Figueras. Recordar, como he comentado antes, está participando por el Club Answine. Nos ha gustado muchísimo y vamos a ver las repeticiones, esas piernas, esa expresividad que tiene, una técnica de equilibrios. Ahora estamos viendo un riesgo lanzando en esa repetición, lanzando el aro sin manos y 2 elementos de rotación, recogiendo. Ahí estamos viendo en esa otra repetición otro de los riesgos. Actúa Sofía Muy bien Nestín, recogido. Natación Pamplona. Vamos a ver durante esta mañana gimnastas de gran nivel. Bueno, pues continuamos con la gimnasta del Club Natación, con Sofía Nestekerik. Canta, meu povo, canta com muita alegria. Essa folia cheguei pra comemorar. Pues muy buena actuación la que nos acaba de hacer Sofía con este aparato, con la pelota. Nos vamos a ver en las repeticiones, ha hecho unos riesgos muy bonitos. Ahí la estamos viendo, esos déboules recogiendo fuera el campo visual en la zona de la cabeza. Ese rodamiento con ese remonte cayendo en el suelo. Y estamos viendo también ese equilibrio fouetté precioso con esa gran amplitud. Y ese otro elemento de riesgo, cómo termina recogiendo la pelota en el suelo con las piernas. Todo lo que se bonifica, todo lo que las gimnastas realizan a partir de lanzamiento en riesgo, pero luego pueden bonificar recogida en el suelo, fuera del campo visual, sin las manos, o sea, recogiendo con las piernas, recogiendo en la espalda. Todos son bonificaciones que las jueces van puntuando de la parte de la ejecución y la composición que estas gimnastas tienen que realizar. Hay unas exigencias obligatorias, más luego las entrenadoras montan estos ejercicios para que valga el máximo a la hora de puntuarlos. Bueno, pues vamos a seguir en esta categoría, en esta parte de gimnastas individuales. Ahora es el turno para Carolina Gómez del Club Anaitasuna con pelota. It's dark as night. I see eyes out of sight. Her heart in spite is warm and bright. Her smile awakes the northern light. Looking out, she calls. Light, who will conquer all? 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 Light, who
Así termina Carolina su actuación con este aparato, con la pelota. Estamos viendo en esa repetición ese elemento en penché con el bote. Recordar que todas las dificultades corporales tienen que estar a la vez realizadas con un manejo del aparato. Pueden ser grupos fundamentales o no fundamentales. Ahí estamos viendo ese otro equilibrio en fuete. Muy bien realizado. Yo le he visto un poquito con imprecisiones en ese salto. Un poquito ahí, cuando ha recogido esa pelota en el salto en zancada en círculo. Un poquito dudosa a veces, le falta, yo veo que ponerse más fuerte a la hora de las recepciones, de los saltos, las rodillas un poquito más estiradas. Es una gimnasta que ya si algo se define es porque quiere competir a nivel individual, no es una gimnasta conjuntera. Esto ella lo tiene muy claro y lleva muchos años queriendo competir a nivel individual. Pues vamos a seguir con ya preparado otra vez Ander con su otro aparato. Ahora le toca con las mazas. Recordar que en primera categoría participan Ander y Sergio con 3 aparatos. Hemos visto anteriormente el aro, ahora vamos a ver las mazas y después les veremos con el aparato de cinta. Es lo que la Federación Española tiene como programa para todos los gimnastas masculinos de primera categoría. Actúa Ander Olcoz, Club Laguna. Bueno, pues ya está entrando Ander con esta malla este buzo tan bonito. Este buzo negro con esa manga en roja y detalles en plata. Vamos a disfrutar de este super gimnasta. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Y mi destino es el que yo decido y el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, yo nunca cambiaré. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mí, ¿qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. ¿Qué más me dará? Pues a mí se me pone la carne de gallina, sinceramente. O sea, ver un gimnasta como Ander con este nivelazo que tiene, con este virtuosismo, es espectacular. Lo hace todo tan fácil y lo que está haciendo es tan complicado. O sea, qué técnica de manejo de aparato con mazas, qué técnica corporal. La parte del artístico, la parte en el jurado de A, donde se valora todo el artístico, con qué amplitud, cómo él interpreta la música. Es que esta es la gimnasia rítmica. El gimnasta o la gimnasta que esté participando, compitiendo, cuando expresa la música de esta manera, es lo que nos hace al público, a todos los que sabemos de gimnasia y amamos la gimnasia, pues disfrutar, porque es un gustazo ver este nivelazo. Y bueno, pues lo que comento, la música tan bonita y cómo él la interpreta, espectacular.
Actúa Sergio Ses, Club Rítmica Laguna, Mazas. Pues vamos a seguir disfrutando de la categoría masculina. Ahora es el turno de Sergio Ses del Club Lagunac con este aparato de mazas. Muchísima suerte, Sergio, y vamos a disfrutar de ti. Qué pena, Sergio. Lo que bajo mi punto de vista, cuando un ejercicio, bueno, pues se le ha caído, han empezado las imprecisiones, lucha. Sergio es un gimnasta que lucha muchísimo. Yo lo conozco desde pequeñito, hasta donde lo más alto que ha llegado aquí a primera categoría. Pero bueno, sí que es cierto que le falta, yo creo que a veces pues es muy jovencito aún y le falta muchas veces mantener, pues bueno, hemos visto, se le ha caído esa maza en ese riesgo y esa cara de desesperación como diciendo mierda, no me ha salido tal. Pero bueno, ahí estamos viendo la repetición. Ahí estamos viendo cuando se le ha caído esa cara que comento de qué rabia. Bueno, todo esto es cuestión de seguir compitiendo, seguir teniendo experiencia. Son tanto Ander como Sergio dos personas que son luchadoras, los conozco perfectamente y aquí están en su máxima categoría y con todo el esfuerzo que conlleva. Yo sé, por ejemplo, que Sergio, él es de Peralta y ya sabéis que Ander es de Tafalla, y Sergio este año vino a Pamplona a vivir. El año pasado creo también a la residencia Fuerte del Príncipe, que es para deportistas de alto rendimiento, y para él ha sido un invierno muy duro estar sin su familia, estar aquí en Pamplona solo. Yo hablaba con su madre el otro día en Tafalla y me comentaba, pues es que ha decidido volver a casa porque vive solo y es muy duro. Club Natación Pamplona. Yo todo el reconocimiento para estos deportistas que su vida está dedicada de lleno a la gimnasia y el esfuerzo tan grande que tienen que hacer. Bueno, continuamos. Tenemos ya a esta gimnasta del Club Natación, a Nerea Mata. No, nunca las gentes adivinarán en el son de Notre Dame. ¿Quién será hombre, quién monstruo será? Es el son de Recuerda lo que te he enseñado, Quasimodo.
Pues esta es la actuación que nos acaba de realizar Nerea Mata, categoría alevín. Recordar que, claro, la categoría alevín son gimnastas con muy poquita experiencia, empiezan a despuntar, ya están aquí en el nivel 1. Estamos viendo esa repetición. Ahí se está preparando con ese doble paso para esta zancada. Le falta, yo creo que, bueno, pues como comento, pues la amplitud en el salto. Una zancada, un salto tiene que estar fijado en el aire, donde se vea que en este otro salto también tiene que haber una forma fijada, una altura para que se valide el salto y una gran amplitud. He visto un poquito ahí justita. Estamos esperando a que las jueces, tenemos ya a la siguiente gimnasta preparada para entrar en el tapiz de competición, en este practicable. Se llama Ana Evdidonova, espero que lo haya dicho bien, y es una gimnasta de categoría infantil. Nos va a hacer un ejercicio con mazas. Actúa Ana Ezbidonava, Club Natación Pamplona. Bueno, pues ya tenemos a Ana en el tapiz, en esta posición inicial, como le veis, preparada para realizar su ejercicio individual. Muchísima suerte, Ana, y vamos a disfrutar de tu ejercicio, que debe ser un ejercicio muy dinámico. Vamos a comprobarlo. Pues así sale esta gimnasta del Club Natación, un poquito disgustada. Yo le he visto ahora en ese último elemento de rotación que hay en el final, y tiene que terminar la gimnasta en el último momento con la música, y ha terminado un poquito ahí al hacer la rotación. Yo creo que se ha desequilibrado y no ha terminado exactamente con la música en el último golpe. Bueno, ahí vemos esa repetición, ese salto en zancada en círculo. Ahí vamos a ver el lanzamiento con las mazas enganchadas. Esto es lo que comento del final. Ahí le ha costado, se ha desequilibrado. Este giro con fuete, muy bien realizado, con una gran amplitud a 90 grados. Y esta es una de las maestrías. Ahí también es otra de las corporales que le han montado sus entrenadoras, con muy buena amplitud, una gran flexibilidad esta gimnasta. Ahí vemos esos jeté en tournant en serie.
y este molino, que son grupos fundamentales de las mazas. Bueno, pues vamos a seguir con la categoría junior. Actúa Daniela Esta Segundo, gimnasta Club que Gimnasia nos viene Rítmica desde Ansoain. Figueras, catalana, de Girona, está participando aquí en Navarra por el Club Ansoain. Ahora le toca el ejercicio con la pelota. Le deseamos mucha suerte. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai, turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio 1000 lune. Meraviglioso. Pues qué gimnasta tan elegante con esta música, donde ella expresa esos movimientos tan amplios de los brazos, de las piernas, quiero decir, con qué elegancia se mueve esta gimnasta. Me encanta cómo han adaptado también a la música el maillot, el atuendo de las gimnastas. Como sabéis, también está arreglado por el código de puntuación y lleva un maillot blanco precioso que va muy acorde a esta música que ha elegido su entrenadora, donde ella, bueno, pues con esta elegancia como estoy comentando, con esa amplitud de movimientos. Qué bonita es ver una gimnasta pues con esta expresividad, esta forma tan elegante de moverse. Actúa Arrieta Maiza, Club Natación Pamplona. Pues ahí vemos a esta gimnasta del Club Natación Pamplona, Arrieta Maiza, con un ejercicio que nos va a realizar con las mazas. Es categoría senior, ya es una gimnasta adulta y con esta madurez vamos a disfrutar de ella. My feet go boom, 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 boom. My heart beats boom, 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 boom. High speed goes zoom, 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 zoom. My feet go boom, boom, boom. Walking away from you.
That's what I'm gonna do. I got the same old shoes with a new attitude. Why would I sing the blues for you? I say, hey, you can't stop me, 'cause my pain, is gasoline. I can't wait, for nobody. If you break my heart, is 1, 2, 3. Boom, boom, boom. My feet go boom, 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 boom. My heart beats boom, 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 boom. Heart speed goes zoom, 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 zoom. My feet go boom, boom, boom. Walking away from you. That's what I'm gonna do. I got a new tattoo. Don't know what to tell you. Got nothing left to prove to you. Walking away from you. Pues así sale la gimnasta del Club Natación, Arrieta. Yo le he visto, bueno, que nos ha hecho unas corporales, ahí estamos viendo un equilibrio en penché, con esos toques en el suelo, como digo, es obligatorio. Ahí es otro de los equilibrios en fouetté, terminando en un dorsal. Sí que le he visto a nivel corporal bien, pero sí cuando a la hora de los elementos de rotación, esos riesgos, las recogidas un poquito imprecisas. Ahí vamos a ver, yo creo que es... no, este es en la repetición. Esto es un salto, un jeté en tournant con esa flexión de espalda. Y esto es uno de los molinos, esto es una de las maestrías de las mazas. Y a nivel de corporal yo le he visto muy bien, con las mazas un poquito imprecisa e insegura. Pues estamos esperando a que las jueces dejen pasar ya a Valeria. Actúa Valeria Fallo, Club Anaitasuna. Esta gimnasta del Club Anaitasuna, categoría senior, Valeria Fallo. Ahí entra con esa elegancia, con ese estilo. Vamos a disfrutar de ella. Pues muy buena actuación la que acaba de realizarnos Valeria. Una gimnasta. A mí hay un momento es que, bueno, pues ahí vemos en la repetición este
este equilibrio en penché, muy bien mantenido. Y ahí ha ido a realizar el equilibrio en círculo. A la primera no la ha cogido, pero muy bien como ha vuelto a intentarlo y ahí se ha fijado en ese equilibrio. A mí me gustaría destacar de Valeria, que una gimnasta, pues al ser hija de la entrenadora, ahora mismo su entrenadora es su madre, Sandra Pérez. Es una gimnasta que lo lleva la gimnasia rítmica desde que nació. Estas cosas nos pasa mucho, que nuestras hijas maman esa pasión que tenemos por la gimnasia y luego ellas como se van con sus madres, van a sus clubes donde entrenan y se convierten en gimnastas, y desde pequeñitas como Club Rítmica Alaya. Pues eso, como comparten en casa, en el club con sus compañeras, pues estos valores tan buenos que da la gimnasia rítmica. Pues ya vamos a ver a esta gimnasta del club Alaya, a Mayalen Sáez, con su ejercicio de manos libres. Esta gimnasta vais a ver qué nivelazo tiene. Vamos a disfrutar de ella. Pues espectacular esta gimnasta del Club Alaya, este ejercicio de manos libres, qué bonito, qué amplitud, qué flexibilidad. Esta gimnasta ha participado en la primera fase de la Liga Iberdrola, en la segunda división celebrada en Guadalajara el mes de marzo, y consiguió la medalla de bronce, la verdad que es súper merecida. En el mes de junio va a participar en la segunda fase de esta Liga Iberdrola, donde compiten las mejores gimnastas nacionales. Se va a celebrar en Logroño. Le deseamos desde aquí lo mejor y que siga haciendo esta gimnasia tan bonita, donde disfrutamos muchísimo viéndole. Actúa Ander Olcoz, Club Rítmica Laguna, cinta. Bueno, pues volvemos a la primera categoría. Ahora les toca el turno con el aparato, con la cinta. Vemos ya a Ander ahí en la pantalla cómo se está colocando para comenzar este ejercicio. Vamos a disfrutar de él porque es un gustazo siempre verle. Tiene que ser suficiente con lo que ella ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, solita estoy yo. Para cuando yo no esté, para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan.
veces apenas no peito. Lembra que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañán e sempre ten a calma. Pues espectacular, y es que yo me emociono cuando le veo. Además, la música con la que acaba de competir Ander, dedicada a las madres, con esta sensibilidad, como él expresa, es que no se puede hacer las cosas más elegantes, más bonitas. Esta es la gimnasia rítmica pura, el ver gimnastas que realizan, da igual el aparato que tengan, es que Ander tiene, como comento, algo especial que nos hace a todas las personas que le vemos competir y bueno, que le conocemos, que estamos con él, es humilde, él es tan sencillo y qué bonita hace la gimnasia rítmica. Es una suerte aquí en Pamplona, que estamos viéndole ahora aquí en el Polideportivo de Mendillorri. Bueno, verle pues cómo compite, cómo vive él la gimnasia rítmica desde tan pequeño como comenzó en Tafalla, cómo él ha luchado por estar aquí. Siendo un chico no tenían, ya lo sabéis, toda la lucha que llevan encima a nivel de la inclusión, que no haya discriminación por sexos, y han conseguido estar aquí a nivel individual. En conjuntos también pueden competir en conjuntos mixtos, pero aún no han conseguido a nivel oficial desde la Federación Internacional poder competir como gimnastas masculinos en conjunto, en individual. Aquí a nivel nacional ya está arreglado y queremos seguir y reivindicamos esta lucha porque no haya ningún tipo de discriminación. Bueno, no me quiero enrollar, que si no... ya tenemos aquí a Sergio otra vez con esta cinta y vamos a disfrutar de él. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Pues una amplitud, un manejo de cinta muy bueno. Ha tenido, la cinta no puede tocar el cuerpo, tiene que estar continuamente la tela en movimiento con estas espirales, con serpentinas, con circunducciones, y ha habido algún elemento donde ahí se le ha enrollado en el cuerpo y eso se penaliza a nivel de ejecución. Bueno, estamos viendo en estas repeticiones esos equilibrios en fouetté. Sergio, como he comentado antes, está trabajando muy duro en primera categoría, que es la máxima categoría. Le queda, yo creo que un poco de pues de terminar de florecer. Un gimnasta se hace
a lo largo de muchos años. Esto es un trabajo muy duro. Ahí estamos viendo esas zancadas, qué pitido. Esas zancadas, esos jetean tournant en serie, esas 3 zancadas que nos acaba de realizar. Ahora le estamos viendo esos elementos en rotación y muy buena técnica corporal. Lo que comento, falta un poquito pulir la técnica de aparato. Actúa Sandra Orlov, Club Natación Pamplona. Pues ahí tenemos en esta posición tan bonita de inicio a Sandra Orlov en categoría Levin con mazas del Club Natación Pamplona. A thousand leagues beneath the sea, and it's waiting over here for you and me. Grab your tux and shine those shoes. Tell your friends to spread the news. Get ready 'cause the party's on tonight. So back up, cash in, and get ready to begin. Toss the dice once or twice, baby. We ain't no sense of relax and just unwind. Leave your worries all behind. So get ready. It's party time. It's party time. Pues qué ejercicio tan dinámico nos acaba de realizar esta gimnasta del Club Natación. Ahí le vamos a ver en las repeticiones. Esta gimnasta, Sandra, ahí le vemos, tiene una gran flexibilidad. Le falta quizás un poquito trabajarse limpieza de rodillas, un poquito los pies, pero estamos en categoría levina, aún tiene mucho recorrido. Tiene una espalda preciosa. Ahí le vemos, como veis, no estira del todo las rodillas. Ahora sí, este equilibrio que nos ha hecho, este penché con molino de las mazas, esta corporal me ha encantado. Es una corporal donde tiene que tener muchísima fuerza en el centro, en el core, para poder hacer esas rotaciones en el suelo, en esa gran abertura de piernas más la flexión de espalda. Ahí estamos viendo en esa repetición, ¿veis? Un poquito esas rodillas. Yo creo que en la ejecución ahí le van a ir penalizando en cada momento que no se estiran bien. Hay que tener las piernas muy fuertes, con un muy buen tono muscular. No se pueden relajar y que estén así un poquito como pues sin hacer la máxima extensión de pierna. Bueno, pues vamos a continuar con esta gimnasta catalana, en categoría junior, con Daniela Sedero. Ahora es el turno con sus mazas.
Pues qué bonita gimnasta, la verdad que tiene unas piernas preciosas, qué altura. Ahí estamos viendo en esa repetición esa serie de saltos en Yetan Tournant con una gran amplitud de piernas. Está haciendo ahí estas vueltas picadas, se llaman las ilusiones corporalmente, y nos ha realizado 3 seguidas. Es una gimnasta catalana que está compitiendo por el Club Ansoain, y pues allá en Cataluña no se pudo clasificar, y aquí en Navarra, como tenemos plazas de sobra a nivel individual, bueno, pues a veces se hacen este tipo de favores, y ahora está compitiendo como Navarra por el Club de Ansoain. Vamos a seguir ahora mismo. En cuanto a las jueces den el pase, en la categoría senior les toca con la cinta a estas 2 gimnastas que están compitiendo aquí en Navarra por el Club Pamplona, Natación Pamplona quiero decir, y por el Club Anaitasuna. Explicar que cada club puede competir con una misma gimnasta o con un gimnasta a nivel individual absoluto, entonces tienen que hacer una representación de 3 aparatos cada gimnasta. También pueden participar en el nivel nacional como club, entonces se presentan como la entrenadora decida, las entrenadoras decidan, pero como club, entonces no hacen la misma gimnasta 3 aparatos, sino que se los reparten, esa programación que pone la Federación Española, entre varias gimnastas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces ahora mismo el Club Natación se presenta como club al Campeonato de España, y ahora la cinta la va a realizar María Osechenko. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Smile, without a reason why. Love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. We'll forget about our sorrow. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Da, 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 da. Pues bonito ejercicio el que nos acaba de realizar María del Club Natación. Ahí vemos vamos a ver en las repeticiones, a ver a uno. Una gimnasta que, bueno, pues se le ve ya con una madurez, en una técnica de cinta, nos ha gustado mucho. Ahí le estamos viendo en esa repetición. Ahí está haciendo un movimiento en 8. Esas espirales que pasan por dentro de las piernas. Ahí estamos viendo ese lanzamiento. Se tenía que quizás haber desplazado un poquito más. Se ha lanzado corto, pero bueno, ahora las jueces son las que tienen que evaluar su ejercicio. Bueno, pues seguimos con esta categoría senior con cinta. Ahora es el turno para Carolina Gómez del Club Anaitasuna.
Pues esto es como nos ha demostrado hoy Carolina Gómez con su ejercicio de cinta. Le he visto yo, mi opinión, un poquito flojita, ha titubeado y ha tenido ese fallo en el elemento en el riesgo, en el lanzamiento se le ha caído la cinta. A ver si vemos alguna de las repeticiones que nos acaba de realizar. Ahí la tenemos. Esto es una maestría. Ahí ese equilibrio en penché muy bonito, con muy buena amplitud, con un manejo en espiral. Ahí tenemos otro de los equilibrios. Ahí no lo ha fijado bien esa plancha lateral. Yo le he visto en momentos, bajo mi opinión, durante este ejercicio de minuto y medio, momentos muy buenos y momentos flojita. Ahí este equilibrio me encanta. Muy bien, tiene mucha dificultad, pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Actúa Sergio Osés, Club Rítmica Lagunac, pelota. Pues para terminar esta parte de la mañana de los ejercicios individuales, vamos a terminar de la mejor forma posible con los dos ejercicios individuales de primera categoría del Club Lagunac. Vamos a comenzar por el ejercicio de Sergio Osés con la pelota. Vamos a quedarnos, quiero decir, con un buen sabor de boca. Ya vais a ver qué maravilla. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, but I won't complain. I dream, I cry. You might not say that it's a wonderful day, just as yesterday. So I won't complain. So I won't complain. Pues ahí se lleva estos aplausos. Muy bien, Sergio, un ejercicio con muchísima dificultad. Claro, estamos viendo primera categoría, es la máxima, ya lo sabéis, la máxima categoría en gimnasia rítmica. Tienen que hacer y demostrar en el tapiz unas exigencias máximas, unas exigencias técnicas obligatorias que lo marca la federación, la programación para este año de la Federación Española de Gimnasia.
federación internacional realmente. El código de puntuación, como comentaba antes, es internacional y la gimnasia rítmica tiene que estar obligatoriamente, cada ejercicio, tanto en individual como en conjuntos, tiene que estar representada todas esas exigencias. Por eso comento que en categoría masculina, que es lo que estamos viendo ahora mismo, tienen como primera categoría esas exigencias de máximo nivel. Tienen una dificultad, hay que poner en valor Actúa el gran Ander esfuerzo Olivo. que hacen estos dos Laguna, gimnastas cuerda. del Club Lagunac, lo valientes que son, cómo están luchando y la grande demostración que nos están haciendo ahora mismo aquí en el Polideportivo de Mendillorri. Bueno, seguimos disfrutando de lo que comento con la cuerda de Ander. Pues ya lo he dicho, yo creo que todo es sí que destacar que la cuerda, este aparato, en general no gusta mucho a las gimnastas, a los gimnastas. Realmente es un aparato que llena mucho menos un practicable, no tiene nada que ver con la cinta. Sin embargo, como Ander nos ha demostrado que la técnica de cuerda, esos lanzamientos, esos déboules, qué técnica tiene, y esa base que tiene del clásico, donde ahora lo vamos a ver en estas repeticiones. Ahí hace un lanzamiento en ese. Aquí digo, estos son los déboules, mirad por favor, pam, 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 pam. 4 déboules mientras la cuerda está en el aire. Qué técnica máxima de ballet que tienen estos gimnastas. Bueno, pues vamos a dejar ahora mismo 10 minutos de descanso para comenzar con los conjuntos. Hasta ahora.
Reanudamos la competición. Actúa Anaitasuna. Pues ya estamos aquí de vuelta en esta segunda parte de la jornada de competición de nivel 1 y de nivel 2. Ahora va a ser el turno para los conjuntos. Vamos a ver ahora mismo este primer conjunto de nivel 1, categoría alevín, del club Anaitasuna. Tienen un programa con 5 cuerdas. Ahí les vemos entrar con esas cuerdas verdes, colocándose en esa posición inicial para comenzar su ejercicio. Mucha suerte, chicas. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luz, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo soy así. Ay, qué pena ese final. Ha lanzado en ese lanzamiento múltiple un poquito corto y la gimnasta ha ido corriendo a recogerla, pero han terminado ahí. Estamos viendo esa repetición, ese equilibrio. Me han encantado los pasitos rítmicos. Unas niñas muy risueñas, muy igualitas a la hora de realizar esos pasitos rítmicos obligatorios en los conjuntos. Ahí estamos viendo esa repetición en círculo, en formación de círculo, ese intercambio. Han recogido las 5 gimnastas, así que hay algún paso para recoger. Qué importante es y qué dificultad tiene lanzar los 5 aparatos para hacer esos intercambios y lanzar al sitio que tiene que recoger tu compañera, la otra gimnasta, y no moverse. Es muy complicado. Ahí estamos viendo también esa diagonal. Pues un ejercicio muy dinámico. Pues continuamos con el siguiente conjunto, que es alevín nivel 2 del club Alaya, con 5 aros.
press so hard they could not stand to let my people go. Let my people go. Oh, said you men, let my people go. They won't feel to understand. Let my people go. Cause the Lord said, go down, Moses, Moses, let my people go. Pues muy bonito ejercicio, muy dinámico. Las gimnastas salen muy contentas, ya lo estáis viendo. Ahí vamos a ver las repeticiones, esas CCs. Categoría Levin. Actúa Hemos con visto música Alaya. ahí ahora mismo esa gran amplitud en este equilibrio en fuete. Son gimnastas que nos comentan sus entrenadoras, muy trabajadoras, lo dan todo en los entrenamientos y que son muy divertidas. Bueno, pues seguimos con el Club Alaya. Ahora vamos a ver las gimnastas Alevín nivel 1. Qué luchadoras estas 5 gimnastas, son unas rockeras, como nos comenta su entrenadora Maite Crespo. Han tenido algún fallo, sí que bueno, pues cuando se lanzan las cuerdas con tanta energía como lo han hecho, pues ha habido una cuerda que se ha ido fuera del tapiz, les van a penalizar la juez de línea por salida de aparato y salida de gimnasta. También en otro momento que han lanzado pues con un poquito de imprecisión y le ha lanzado, ya lo habéis visto en ese final, y ha ido la cuerda al suelo. Bueno, van a tener esas penalizaciones del jurado de ejecución. Es aún categoría Levin, pero bueno, pues hay que solucionar estas faltas. Bueno, pues ahora seguimos con este ejercicio de 5 aros de estas gimnastas del Club Answain en categoría Alevín nivel 2.
3, 2, 1. Hey, this is not first class. Pues un ejercicio que es con la música de Madagascar, representa cada un animal, que son los protagonistas de la película. Todos tienen un papel fundamental en el ejercicio y en el conjunto. Nos comentan sus entrenas que es un equipo muy alegre y están muy unidas. Lo hemos visto ahora mismo aquí en el tapiz de competición. Ahí estamos viendo esas repeticiones, ese lanzamiento en intercambio, en una formación de 3-2. Se ha visto pues pequeñas carreritas ahí a la hora de recoger el aparato, alguna imprecisión. Bueno, esto ya es un tema de las jueces, la puntuación que les den. Pues continuamos esta jornada de competición con el Club Natación Pamplona en categoría infantil nivel 1. The first law, a robot cannot injure a human being or allow a human being to be harmed by not helping. The second law, the robot must obey all orders given by a human, except if these orders violate the first law. The third law, the robot must protect itself, as long as that protection does not go against the first or second laws. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area, still love you like that. No, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico, I know what both don't know. Touch them up and go, oh, ching-ching-ching, hey. You are now free. Pues ahí salen estas gimnastas del Club Natación con esas caras de esfuerzo. Han peleado
mucho por qué saliera este ejercicio. Yo he visto, por destacar, colaboraciones muy buenas con un gran valor. Ahí vamos a ver en estas repeticiones una de ellas. Ahí está haciendo esta gimnasta 2 palomas para recoger, son 2 elementos de rotación, a la vez que están haciendo el aparato está en el aire. Ahí está otra de las colaboraciones que comento, 2 volteretas, y recoge esta gimnasta, como hemos visto, perfectamente. Ahí, bueno, pues sí que ha habido fallos a la hora de recoger el aro. Bueno, pues ha habido esa caída. También se ha salido el aro del practicable. Bueno, son penalizaciones. Ahora vemos cómo se levanta la juez de línea para mandar a la mesa de jueces esa penalización. Bueno, pues continuamos con estas 5 gimnastas de la Rahona. Un conjunto que a mí, estas 5 gimnastas, bueno, les tengo un cariño especial. Desde que he visto desde pequeñitas, y ahora, bueno, pues ya están evolucionando como gimnastas. Vamos a disfrutar de ellas, ya son infantiles. Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí. Empuñemos ya las armas, no podéis seguir tras mí. Avanzad sin cesar entre nieblas y tinieblas a través de un negro bosque aterrador. Al pasar un pilar llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tiene largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá, morirá. Al galope hacia el peligro voy. Llegamos a las torres del final. Avanzar sin cesar, el castillo está embrujado, pero Dios a nuestro lado va a luchar. Es un monstruo como una montaña, está ya muy cerca su fin. Es cruel, amor, una lucha sin perder. Disparemos 20 salvas, el castillo hasta el final va a resistir. Es un ser infernal, no sea que esta bestia criminal debe morir. ¡Muérala! ¡A morir! Pues cómo están mejorando estas gimnastas de la Rahona, qué corporales tan bonitas. Ahí estamos viendo en esa repetición ese equilibrio en penché, una amplitud perfecta, los 180 grados exigidos. Ahí vemos esa colaboración con ese rebote a la hora de recibir el aparato, la pelota. Categoría infantil. Me ha gustado mucho. Ahí vemos otra de las colaboraciones de riesgo, danzando 3 de las gimnastas, el aparato, y haciendo un elemento de rotación. Bueno, pues vamos a seguir con este conjunto. Es del Club Lagunac, en categoría infantil nivel 1, con estos 5 aros.
pues con este bonito final, ese porte de esta gimnasta, termina la primera rotación de estas gimnastas de Lagunac. Qué bonita es la música que Uxue Almiñana, la entrenadora, ha elegido. La verdad que el violín es un instrumento precioso, donde, pues como acabamos de ver, da muchísima variedad a la hora de interpretar esa música. Categoría infantil nivel 2. Actúa Club Muy bonito Gimnasia esta Rítmica repetición de ese equilibrio. Y ahí ese otro intercambio en esta repetición. Pues continuamos con las gimnastas de Ansoain en infantil nivel 2. 5 pelotas. Aquella estrella de allá hoy brillará por ti. Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así. Voy a contaros un cuento de un niño que nunca crecía. Brilla estrella, brilla más y sabré dónde estás hasta un mágico país. Tú me guías por el cielo. ¡Bienvenidos a Nunca Jamás! Pues qué bonito este ejemplo que acabamos de ver del Club Ansoain, el infantil base. Son gimnastas que llevan desde prebenjamín juntas y eso se nota a la hora de competir. Este ejercicio con esta música de Peter Pan y los niños perdidos, con los niños perdidos que siguen a esa estrella, la verdad que nos lo han interpretado muy bien. La batalla contra el Capitán Hot y los piratas es una música, bueno, pues muy alegre, donde nos ha hecho disfrutar mucho de ellas. Pues ya tenemos también ahora mismo en el tapiz, como estáis viendo cómo se están colocando las siguientes gimnastas en competir. Las gimnastas del Club Anaitasuna en infantil nivel 1.
Pues qué ovación se están llevando estas gimnastas del Club Anaitasuna. La verdad que han ido creciendo durante estos 2 minutos y medio de competición que tiene cada conjunto, cómo ha ido subiendo en crescendo, se dice, cómo va subiendo de fuerza, y me han encantado, la verdad. Bueno, pues continuamos con este día de hoy. Ahora, como sabéis, estamos alternando los conjuntos de nivel 1 y de nivel 2. Y ahora es el turno para el infantil nivel 2 del Club Galar. Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua. Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Y porque no necesito a nadie para gobernarme. Te llama Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio por la tarde, dan Lola al final del día. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio por la tarde, dan Lola al final del día. Que mira que no se me caen los anillos, prefiero llevarlos bien puestos, que la que es divina, con o sin dinero, con o sin dinero, con o sin dinero. Lo que no se compra se vende y lo que no se vende está en bancarrota. A ti lo que te da coraje de no tener el arte ese que a mí me sobra. Llegó descalza, apenas pudo hablar. Corrió la sangre encima del papel. Sus ojos negros ahogaban un hondo pena. Dicen que al verlo te podías perder. Se lo han llevado, gritaba sin parar. Y 100 palomas murieron de sed. Y entre el asombro y desidia es otra loca. Y nadie fue. Pues ole estas flamenquitas del Club Galar, con qué alegría, con qué expresividad han interpretado esta música, con esos gestos así flamencos, con esos golpes. Estamos viendo en esta repetición el equilibrio obligatorio en todos los ejercicios de conjunto. Ahí vamos a ver esa colaboración entre las 5 gimnastas. Me gusta mucho con la técnica con que lanzan, recogen, están muy inspiradas. Qué bonita también esta cascada en esta diagonal. Un buen trabajo el que han realizado estas niñas. Pues continuamos con el equipo de Alaya, el conjunto de Alaya, en categoría infantil nivel 1 con estos 5 aros. Mucha suerte, chicas. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire
pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Precioso este ejercicio que nos acaban de hacer estas gimnastas del Club Alaya. El año, o sea, consiguieron, perdón, en la clasificación de la primera fase de la Copa de España se quedaron clasificadas y se va a celebrar, como sabéis, el próximo 16 de mayo en Santander, esta primera fase de la Copa de España. Actúa Anaitasuna. Nos ha encantado la composición con esta música francesa, con este Milord, una canción que cuenta una historia de compasión, solidaridad y amor. Muy bonita la composición que ha elegido su entrenadora Maite Resano y muy bien interpretada. Pues seguimos ahora mismo con estas gimnastas que tenemos ya en el tapiz. Bueno, empezamos ya la segunda rotación de la categoría alevín e infantil. Comenzamos con la segunda rotación del Club Anaitasuna. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si lo miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, más el punto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo soy así.
Pues así termina la competición para estas gimnastas del Club Anaitasuna. La verdad que han hecho una competición muy regular. Sabéis que se suman las notas de los 2 pases. Y las gimnastas salen contentas. Ahí estamos viendo en esa repetición la diagonal con esos pasitos rítmicos. Han estado muy guapas. Pues continuamos, ahí le está gritando el público desde la grada a estas 5 gimnastas del Club Alaya, nivel 2 alevín. In Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand to let my people go. Let my people go. Let my people go. They don't feel no understand. Let my people go. The Lord said, go down, Moses, let my people go. Pues qué bonitas estas 5 gimnastas del Club Alaya, qué contentas salen, ya les veis ahí con qué sonrisa, saben que han hecho una buena competición en estos 2 pases y saben que está el trabajo bien hecho. Como siempre comento, las categorías de pequeñas, las categorías alevines, como son tan espontáneas, tan naturales a la hora de, bueno, pues de moverse en el tapiz, tan risueñas, pues nos hacen disfrutar mucho. Pues vamos a seguir con esta categoría. Ahora sí que es el turno del nivel 1 de estas 5 gimnastas de Alaya. Precioso ese equilibrio en penché. Vamos a seguir viéndolas, lo monísimas que son.
Ay, qué pena ese final. Estaban haciendo un ejercicio, bueno, han hecho un ejercicio muy bonito, muy dinámico. Ahí vamos a ver en las repeticiones. La cuerda es un aparato en gimnasia que tiene mucha dificultad. La técnica tiene que ser muy correcta a la hora de recoger, pues claro, son 2 cabos. La cuerda, bueno, pues no es un aparato rígido, entonces tiene que tener un movimiento constante. Ahí estamos viendo de ellas esas repeticiones. Bueno, pues ya tenemos también colocadas en el tapiz a las siguientes gimnastas del Club Answine. Alevín nivel 2. Five, four, three, two, one. Hey, this is not first class. Pues hasta con los bombos están aquí animando el público a estas gimnastas. Ahí se llevan este aplauso las gimnastas del Club Answine. Bueno, y seguimos con esta segunda rotación con las gimnastas del Club Natación en infantil nivel 1. The first law: a robot cannot injure a human being or allow a human being to be harmed by not helping. The second law: the robot must obey all orders given by a human, except if these orders violate the first. Sin cesar, entre nieblas y tinieblas, a través de un negro bosque aterrador. Al pasar, un pilar, llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tienen largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá, morirá.
al galope hacia el peligro voy. Sigamos a las flores marginar. Avanzar sin cesar, el castillo está embrujado, pero Dios a nuestro lado va a luchar. Es un monstruo como una montaña, está ya muy cerca su fin. Es cruel, amor, una lucha sin perder. Disparemos 20 salvas, el castillo hasta el final va a resistir. Es un ser infernal, la clase de terror, porque esta bestia criminal debe morir. Para allá, a por él. Categoría infantil nivel 1. Actúa Laguna. Categoría infantil nivel 2. Actúa Club Gimnasia Rítmica Ansoain. Bueno, disculpar que el ordenador de aquí del equipo técnico que está retransmitiendo esta competición, bueno, pues
nos ha petado y hemos estado un ratito sin poder retransmitir. Ya estamos otra vez aquí, todo solucionado. Vamos a seguir viendo ahora mismo a estas gimnastas del Club Answine. Vamos a disfrutar de esta música de Peter Pan. Es una música donde han hecho las entrenadoras Judith Fernández una muy buena composición. Ha metido esta parte de la estrella de Peter Pan, luego la parte de piratas y también de los niños perdidos. Vamos a disfrutar de estas 5 gimnastas. Voy a contaros un cuento de un niño que nunca crecía. Brilla estrella, brilla más y sabré dónde estás. Hasta un mágico país tú me guías por el cielo. ¡Bienvenidos a Nunca Jamás! Categoría infantil nivel 1. Actúa Anaitasuna. Pues volvemos al nivel 1, a esta categoría infantil. Vamos a ver ahora mismo esta segunda rotación del conjunto Anaitasuna con 5 aros. Quem não sabe, eu sorrio. Rio e morro de amor.
Ay, qué pena esa salida que ha tenido el aparato esta gimnasta a la hora de recoger. Qué importante es tener aparato de reemplazo. No tenía ahí el aro que tienen que poner cada club por si pasan estas cosas. Si sale el aparato y no puedes ir detrás de él ahí y pegarte una carrera, pero bueno, en este caso ha hecho bien no moviéndose porque ya era el final del ejercicio. Bueno, son cosas que pasan, estamos en una competición, el directo es así. La primera rotación, bueno, pues les ha salido. Vamos a continuar con estas gimnastas del conjunto de Galar, del club de Galar. A mí en la primera rotación me han encantado estas flamenquitas. Ahí como han sabido interpretar la música y sacar adelante esta composición. Vamos a ver si en esta segunda rotación lo vuelven a hacer. Mucha suerte. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Y porque no necesito a nadie para cobijarme. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio por la tarde, dan Lola al final del día. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio por la tarde, dan Lola al final del día. Prefiero llevarlos bien puestos que la que es divina, con o sin dinero, con o sin dinero, con o sin dinero. Lo que no se compra se vende y lo que no se vende está en bancarrota. A ti lo que te da coraje de no tener el arte ese que a mí me sobra. Llegó descalza, apenas pudo hablar. Corrió la sangre encima del papel. Sus ojos negros ahogaban una honda pena. Dicen que al verlo te podías perder. Se lo han llevado, gritaba sin parar. Y 100 palomas murieron de sed. Y entre el asombro y desidia es otra loca. Y nadie fue. Categoría infantil nivel 1. Actúa Alaya. Bueno, pues salen así estas gimnastas del Club Galar. Saben que han estado mejor en la primera rotación, en el primer pase. Bueno, ahí están ahora hablando con Cristina, con una de las entrenadoras, y van a solucionar y a hablar un poquito de lo que ha sucedido. Pues continuamos. Ahora es el turno para este conjunto del Club Alaya, categoría infantil nivel 1. Vamos a disfrutar de ellas, de esta composición con esta música francesa. La primera rotación me han encantado, a ver si ahora en esta segunda rotación lo vuelven a clavar. Parfois, il y est un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous
qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Bueno, pues también estas gimnastas en esta segunda rotación han estado, bueno, pues un poco menos acertadas. Han hecho 2 salidas del aro dentro del, o sea, ha salido del practicable de estos 14 metros por 14. A ver, han lanzado con tanta fuerza que han sacado esas dos veces los aros. Ahí están las jueces de líneas. Se tienen que levantar en este caso las 2 para dar esta penalización a la juez control. Bueno, pues una pena lo que comentábamos con el conjunto anterior. Qué importante es la regularidad. Para eso son los 2 pases, para bueno, pues sumar las 2 notas. Hay conjuntos que llevan los ejercicios muy seguros, bueno, pues eso, en los 2 pases les puede salir perfecto, entonces suman una buena puntuación. Y bueno, pues y otros conjuntos que también es muy importante resaltar, que tienen una gran dificultad o que tienen unos lanzamientos altísimos, como es el caso del conjunto que acabamos de ver. No es lo mismo lanzar pequeñito que lanzar con semejante altura, entonces la dificultad es mucho mayor a la hora de recoger. Bueno, pues con esta posición inicial, esta posición tan bonita, comenzamos la siguiente rotación. Cambiamos por completo de categoría junior, nivel 1 del Club Natación. Mucha suerte para estas 5 gimnastas con estas 10 mazas. On a throne, in a palace that I happen to own. Bring me some pheasant, keep it on the bone. Fill my goblet up to the brim, sipping on mead and I spill it on my dress with the gold lace trim. Not very prim and proper, can't make me stop. I wanna go hunting any takers. I'm not fake 'cause I've got acres and acres, paid for with my own riches. Where my hounds had released the bit. Woof.
Pues cómo han peleado estas 5 gimnastas del Club Natación. Bueno, pues tiene estar trabajando y entrenando con 10 mazas. Como siempre digo, las mazas cada 2 mazas es un aparato, lo consideran un aparato, pero en realidad son al final 10 aparatos en el tapiz. Así que tienen muchísimo mérito estas gimnastas que este año les ha tocado esta programación. Pues seguimos. Estas gimnastas del Club La Rochapea. Categoría Junior nivel 1. Actúa Lagunac. Pues ahora vamos a ver a estas gimnastas del Club Lagunac con esta malla roja color roja de terciopelo, que no me salía la palabra, me he quedado atascada ahí. Bueno, estas gimnastas me encantan, son súper dinámicas, lo vais a ver, que bien compiten. Mucha suerte, chicas. Hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si lo miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí.
ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el punto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Categoría. Pues como me gusta verles competir a estas gimnastas, siempre hay una de súper alegre, sale siempre con una sonrisa, disfruta, se les ve muy unidas. Pues ya vemos ahora mismo entrar a las gimnastas del club Answine, categoría cadete nivel 2. Es la primera vez que compiten como cadete y con este aparato a la vez, con las mazas, con lo cual llevan una temporada trabajando mucho para que la técnica de mazas, esos molinos que hay que aprender a manejar, los círculos, las rotaciones, están ahí trabajando para pulir muy bien la técnica del aparato. Pues muy buen ejercicio el que han realizado estas gimnastas del Club Answine. Se ve que tienen una gran conexión en el tapiz, han encontrado esa forma de trabajar con mucha unión, lo que estoy comentando. Esta banda sonora de la película de Cómo entrenar a tu dragón la han interpretado perfectamente. Tienen un estilo propio de estas gimnastas donde, bueno, pues nos han hecho disfrutar de ellas. Pues continuamos la competición con el siguiente conjunto, con el conjunto junior nivel 1 del club Anaitasuna.
keep a little bit. Tozo posana batata te represent Africa to the Pues qué contentas salen estas gimnastas de la Naitasuna aquí en la grada, todas las familias, qué importante es el apoyo familiar, qué importante es aquí en las gradas darles esos ánimos en estos momentos de pues mucha presión, de muchos nervios. Se están jugando la clasificación para la Copa de España, que va a ser ahora en el 18 en Santander, así que bueno, pues qué importante es sentirse apoyada. Pues ahora seguimos disfrutando de las gimnastas de la Rahona, categoría cadete nivel 2. Mucha suerte, chicas. Sois, bueno, como acabamos de ver, unas trabajadoras y lo dais todo. Pues qué gimnastas, con qué ejecución tan limpia. La verdad que desde aquí quiero destacar a las familias el gran esfuerzo que hacen económico, aparte del esfuerzo que hay gimnastas que vienen desde Estella también a este club a entrenar. Pero sí que destacar familias que incluso tienen en todos los clubes, pero aquí bueno, pues lo sé de primera mano, que tienen 2 hermanas que es un gasto tanto del maillot como de aparatos, la licencia de la Federación Española, pues ese esfuerzo que hacen las familias, que hacéis todas las familias por apoyar a las gimnastas que están hoy aquí, así que todo mi reconocimiento. Pues seguimos. Este conjunto de Alaya en categoría junior nivel 1. Preciosa esta puesta en escena, vamos a seguir disfrutando de ellas.
Pues menudo ritmo tiene esta música que les ha puesto su entrenadora Silvia Walter. Esta música celta donde va encrechendo con esos pasitos rítmicos donde interpretan también esta música. Muy bonita la composición. A ver, han tenido ahí un choque de mazas en ese intercambio, se han caído esas dos mazas. Bueno, como estamos en la primera rotación, a ver si para la segunda sale todo perfecto. Y continuamos, ahora es el turno para las gaditanas de cadete nivel 2. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Cocorito, e non viece pappa valle, è scampata tanta guerra, su rubai una coppa a spalla. Cocorito, e non viece pappa valle, è scampata tanta guerra, su rubai una coppa a spalla. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente, senza tu sono finito, oh ma che vado vedente. Sono rimasto sulle penne non sei gialle, ma è pure balbuziente, e cagaglio pappa valle, cocorito. Una scilla di ligname, de perito, e non luce già le famma. Pues muy buen ejercicio que acaban de hacer estas gimnastas del Club Galar. Han estado muy correctas, han hecho una ejecución donde no ha habido faltas graves de ejecución. Salen contentas en esta primera rotación. Pues continuamos con la categoría Junior nivel 1. Ahora es el turno para las gimnastas del Club Answain. Em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior, já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim, estou louca completamente senil.
Diz-me lá se és meu. Pues nos gusta muchísimo ver conjuntos como el que acabamos de disfrutar. Son gimnastas muy consolidadas, ya llevan muchos años desde bien pequeñitas compitiendo. Quedaron en el 2022 campeonas de España y en las Copas de España también se clasificaron en bronce. La verdad que pues una de las gimnastas ha estado lesionada y ya ha vuelto otra vez a unirse a este conjunto y hemos disfrutado muchísimo de este lema: si el corazón quiere, la mente puede. Pues seguimos. Ahora ya es el turno para las gimnastas juveniles del Club La Rahona. Muchísima suerte, chicas, y vamos a disfrutar de esta bonita coreografía. Y entre ellas no hubo ninguna tan legendaria como Cleopatra. Get off the wall, bounce that booty. Hey! Soy Isis, soy una diosa. Categoría senior. Pues un poquito flojito este pase del Club La Rahona de categoría juvenil. Una pena, la verdad que les he visto un poco desmotivadas. A ver si para la segunda rotación salen con más fuerza y remontan este pase. Pues venga, seguimos con el Club Alaya. Esta categoría senior nos estrenamos ahora en las categorías ya de mayores. Senior nivel 1, nivel absoluto. Precioso este comienzo con las tres cintas y los 2 aros. Mucha suerte. From beyond the grave, I summon thee. The chains are broken, and tonight you are free.
quieres ver lo que tú me obligas a crear. Siento si yo el provocar, te hago volver a rezar. Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que aún no me has dejado ser. Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que en el infierno quiero Arde. Acabo el fuego, siempre disparo primero. La luz me obliga a ver que sigo en el infierno. Y yo solo quiero ver, yo solo quiero. Categoría Pues con qué juvenil fuerza junior. compiten estas Actúa gimnastas, la con verdad que me la gustan Galar. mucho, sí que tienen esa experiencia, se nota mucho a la hora de competir, tienen una gran seguridad en ellas mismas. Pues llevamos un orden ahora mismo de categoría senior, categoría junior, cadete, y enseguida comenzaremos con la primera. Pues seguimos con el conjunto de Galar, estas gimnastas juvenil nivel 2. Cómo nos gusta ver crecer a las gimnastas, adquirir esa técnica corporal y de aparato. Vamos a disfrutar de ellas porque es un gustazo verlas. Viens, viens. Pues muy bonito ejercicio el de estas gimnastas del Club Galar. Qué pena ese final, ha habido ahí una descoordinación, yo creo que entre ellas. Salen, bueno, pues cansadas, se les ve que ese esfuerzo que han hecho. Bueno, a ver si en la segunda rotación les sale perfecto. Pues continuamos con la categoría senior nivel 1. Vamos a ver la actuación del Club Natación Pamplona con estas 3 cintas y 2 aros. Penso che è un sogno così
non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Con te. Pues un ejercicio muy elegante, qué bonitas. Qué pena también ese final, es que no se tienen que relajar las gimnastas hasta que no terminan el ejercicio. Yo sé que generalmente la forma de entrenar, las primeras partes del ejercicio se entrenan mucho más porque es lo primero que se monta, y las segundas a veces van, pues eso, más inseguras o bueno, pues eso, o menos trabajadas. Sobre todo yo creo que es más inseguras. Bueno, esto es la gimnasia rítmica y nos lo jugamos todo en estas competiciones, después de muchas horas de trabajo. Pues seguimos con el equipo senior de Lagunac. Mucha suerte y vamos a disfrutar de este equipo.
Pues qué bien defendido esta composición con la exigencia que tiene. Siempre comento que trabajar, que te toque entrenar y competir con dos aparatos, a los se llaman los conjuntos mixtos, ¿no? La dificultad que conlleva. Y muy bien defendido este conjunto de Lagunak, muy bonito. Pues ahora ya es el turno para el club Anaitasuna, también categoría senior nivel 1. You shouldn't have to sound so in black and white. They really, really ought to know. Let it all out. These are the things I can do without. Come on. Talking to you. Come on. Let it all out. These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you. Pues qué bien peleado este conjunto de Anaitasuna. La verdad que han competido muy bien, muy concentradas. Qué importante es estar concentradas, ir sacando colaboración, riesgo, corporales, ir sumando. Muy bien. Bueno, pues ahora ya llega el turno para la primera categoría, la máxima categoría, como sabéis, de gimnasia rítmica. Así que vamos a disfrutar del club Lagunak con este precioso ejercicio. Ya lo vais a ver. Ojalá les salga perfecto. Por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé. A veces puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola.
Si es que estás solo un peldaño de borrar la herida, te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que fallé y no me pude reponer, por las veces que el disparo atravesó el alma también. Por las veces que me ahogué. Wow, oh, wow, oh, oh, wow, Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Si es que estás solo un peldaño de borrar la herida, te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Pues qué bonito. Qué manera de disfrutar viendo conjuntos de este nivelazo. Qué bien saben competir, cómo saben transmitir al público, a las jueces, cómo saben transmitir. Enhorabuena. Pues ya vemos al siguiente conjunto entrando para colocarse para comenzar su competición. Es el conjunto senior de La Rahona.
Pues qué gran pase han realizado estas gimnastas de la Raona. Quiero destacar desde aquí, y es algo que me emociona mucho, una de las componentes del conjunto, Aelita, esta gimnasta ucraniana, vino escapando de la guerra hace 2 años y ahora tiene que volver a su país a examinarse de la EBAU. Ha estado estudiando online con el colegio en el que estaba ya en Ucrania, y ahora tiene que volver porque tiene que hacer el examen presencial y no, desde aquí, desde España, no se puede hacer. Se va a ir ahora en mayo allá a Ucrania, y le deseamos muchísima suerte. Ha sido un placer conocerla, ha sido un placer lo que nos ha enseñado ella a nivel humano. Primera categoría. Actúa no sabemos si va a poder volver, porque a partir de los 18 años ya no es tan fácil salir de Ucrania. Así que te deseamos lo mejor y ojalá te vaya estupendamente. Ojalá todos estos conflictos se acaben algún día y todo el mundo pueda vivir en libertad. Aelita, ha sido un placer y te queremos muchísimo. Close your eyes. Pues ahora es el momento de este superconjunto del Club Alaya, primera categoría. And hold on tight. Open your mind. Let's go there. In a moment, I'm going to bring you out. 3, 2, 1. Feel the energy through your arms and legs. Do I have your attention? 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 Is you taking notes? 3, 2, 1. Do I have your attention? Precioso este ejercicio que acaba de realizar primera categoría del Club Alaya. Consiguieron clasificarse para la primera fase de la Copa de España, que se va a celebrar el próximo jueves, día 16, en Santander. Van a competir ahí representando a Navarra, así que os deseamos muchísima suerte. Dice sus entrenadoras que han trabajado súper duro, muy bien, muy concentradas, y que ahí se está viendo su gran evolución en primera categoría. Fueron gimnastas, como sabéis, que pasaron de categoría senior a esta temporada a estar en primera. Claro que eso supone una gran carga a nivel, bueno, pues que saben que llevan un peso importante a la hora de representar al Club Alaya en estos campeonatos. Son gimnastas que se caracterizan por tener una gran fuerza, como hemos visto,
y que transmiten muchísimo en el tapiz. Pues así hemos terminado la primera rotación de estas categorías, de categoría junior, cadete, juvenil, senior y primera. Ahora comenzaremos, en cuanto las jueces terminen de puntuar este último conjunto, comenzaremos con la segunda rotación. Categoría junior nivel 1. Actúa Club Natación. Pues ya vemos entrar a estas 5 gimnastas del Club Natación. Ahí están preparadas para comenzar, ahí entrando en el tapiz con ese movimiento de hombros, con esa elegancia. Vamos a desearles mucha suerte en este segundo pase. Divorced, beheaded, survived. And tonight, we are... Sitting here all alone on a throne in a palace that I happen to own. Bring me some pheasant, keep it on the bone. Fill my goblet up to the brim, sipping on mead and I spill it on my dress with the gold lace trim. Not very prim and proper, can't make me stop. I wanna go hunting any takers. I'm not fake 'cause I've got acres and acres, paid for with my own riches. Where my hounds had released the bit. Woof. Categoría cadete nivel 2. Actúa Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues ya están preparadas estas gimnastas del Club Rochapea, categoría cadete nivel 2.
Categoría Junior nivel 1. Actúa Lagunac. Pues ya se están colocando las siguientes gimnastas de esa segunda rotación, el conjunto junior del Club Lagunac. Vamos a desearles mucha suerte. El primer pase me han encantado. Me gusta muchísimo con esa sonrisa con la que están compitiendo. Que nos la hacen sacar a los demás. Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Categoría cadete nivel 2. Actúa Club Gimnasia Rítmica Ansuan. Pues muy buen pase, muy contentas están ahí las dos entrenadoras, Usue Almiñana y Sara Gorría. Se ven lo satisfechas que están las gimnastas de Lagunac, han hecho una gran competición. Pues ya con esta posición tan original comienzan las gimnastas de Ansuan, categoría junior.
Pues ahí salen las gimnastas de Answain abrazadas por la cintura, contentas de esa actuación que acaban, de esa competición que acaban de realizar. Ahora, como es el segundo pase, las gimnastas que van ya terminando de competir saben que si les ha salido bien primero y segundo, bueno, pues el trabajo está bien hecho y es como, pues eso, la satisfacción de haber realizado una gran competición. Pues continuamos con el equipo junior del Club Anaitasuna. Pues muy buen pase el que acaba de realizar el Club Anaitasuna. También salen ahí contentas a abrazar a su entrenadora, a Sandra Pérez. Buen trabajo, buena competición. Pues ya vemos entrar al siguiente conjunto, es el conjunto de La Raona, en categoría junior. Han hecho un buen primer pase, así que les deseamos mucha suerte para que esta regularidad la tengan ahora en este segundo.
Pues buen pase el que nos acaban de realizar estas gimnastas del Club La Rahona. Sí que esa regularidad la han mantenido, así que ahora las jueces serán las que den esa puntuación para sumarlo con el primer ejercicio. Pues seguimos esta segunda rotación con el Club Alaya en categoría junior. Pues gran ejercicio el que han realizado estas gimnastas de Alaya. Salen muy contentas, ahí van a abrazar a su entrenadora. Qué importante es la regularidad. Bueno, he visto una pequeña caída de la maza, bueno, pero sin grandes faltas técnicas. Y ya tenemos al Club Galar en categoría cadete nivel 2. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores.
cocorito e non viece pappa valle e scambata tanta guerra solo vai una coppa spalla cocorito cocorito e non viece pappa valle e scambata tanta guerra solo vai una coppa spalla cocorito sempre vivo non mi resta mai più niente senza busso ho finito oh ma che farò vedere sono rimasto sulle penne non sei gialle ma è puro balbuziente e cagaglio pappa valle cocorito cocorito una scilla di ligname deperito e non luce già le mamma Qué dinámico este conjunto de Galar. Han estado bonitas. Una pena y en el intercambio una de las gimnastas se le ha salido las mazas y bueno, ha ido corriendo ella en vez de coger las mazas de suplencia. Al final es doble penalización, salida de mazas, salida de gimnasta. Bueno, ella ha reaccionado así y ya está. Así que es importante aprender quizás a saber reaccionar y así evitar esa segunda penalización. Bueno, pues ya vamos a disfrutar del siguiente conjunto de este equipo tan bonito del Club Anne Swain. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior, já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim, estou louca completamente senil. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá que tu fazer amor para mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai coração, diz-me lá se és meu. Diz-me lá se és meu. Pues precioso, me ha parecido incluso mejor que el primer pase, mucho más fuertes han estado yo creo que en este segundo pase. La música transmite tanto además con la malla como lo adaptan todo con el movimiento. Nos comenta su entrenadora Judith Fernández que la música va de pues trabajar con el corazón, como bueno pues que la importancia de los sentimientos, de hacer las cosas desde el corazón, pero no dejando que la mente te nuble.
Pues muy bonita esta interpretación que nos acaban de realizar. Seguimos con este conjunto de La Rahona, categoría juvenil, a ver si tienen un poquito mejor suerte que en el primer pase. Nos deseamos lo mejor. Entre ellas no hubo ninguna tan legendaria como Cleopatra. Get off the wall. Bounce that booty. Hey! Soy Isis, soy una diosa. Bueno, pues ahora sí, segunda rotación, se ha visto el trabajo de este conjunto de La Rahona, así que ya se pueden quedar satisfechas. Pues ahí tenemos también al siguiente conjunto de Alaya, el conjunto categoría senior, con estas 3 cintas y 2 aros. From beyond the grave, I summon thee. The chains are broken, and tonight you are free. Si no quieres ver lo que tú me obligas a crear, sin tu sillón provocar, te hago volver a rezar. Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que aún no me has dejado ser.
Impresionante el ejercicio que acabamos de ver. Me parece la velocidad con la que está montado esta composición. Es que no hay tiempo, es los enlaces que se llaman, ¿no? No tiene nada que ver montar un ejercicio, pues intercambio, me paro, yo qué sé, la colaboración, me paro a este tipo de composiciones que es que son vertiginosas, no paran, es una cosa, otra, no se para desde que empiezan hasta el final del ejercicio. Bueno, pues seguimos con estas gimnastas que ya han comenzado, con las gimnastas de Galar. Les deseamos muchísima suerte, que estén bien concentradas y que disfrutemos de ellas. Diablo. Ay, qué pena ese final con lo bien que iban. Categoría senior nivel 1. Bueno, pues natación. Hemos visto pelear, hemos visto gimnastas cómo están subiendo de nivel. El Club Galar está creciendo desde que se montó, que hace muy poquitos años que empezaron a competir ya a nivel nacional, así que desde aquí todo el reconocimiento. Pues comienzan ya las gimnastas del Club Natación, categoría senior. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Con te.
Ay, qué pena ese final. Bueno, lo han peleado hasta el final. Ha habido fallos, pues con el que acabamos de ver, no le ha dado tiempo a recoger ese aro para quedarse en posición final. Hay que tocar, va a llevar su penalización en ejecución. Hay que terminar con el aparato en contacto en la posición final. Bueno, son cosas de la competición. Sabemos que a todos puede pasar, a todas también, un fallo que bueno, pues hay que relativizar. Pues ya se están colocando en el tapiz para comenzar el siguiente conjunto de Laguna, categoría senior. Ay, qué pena también ese final. No sé qué está pasando en estos últimos conjuntos. Cómo tienen esos riesgos para la que lanzan y tienen que recoger y terminar en ese segundo. Y bueno, pues lo que digo, no pasa nada. Ha sido un ejercicio que me ha gustado mucho. Han estado muy concentrados durante los 2 minutos y medio. Ahora ya las jueces serán las que les darán esa nota de esta segunda rotación. Pues vemos ya colocándose a las siguientes gimnastas, que son las del Club Anaitasuna. You shouldn't have to sound so in black and
talking to you. Bueno, pues saben que no ha sido el pase muy limpio, han estado, yo creo que más inseguras, han tenido ahí fallos. El primer pase me ha gustado mucho más. Bueno, sumarán la nota. Esto es la gimnasia rítmica, la competición. Los 2 pases tienen que ser para que la clasificación estén ahí el conjunto campeón, que sea una competición con su regularidad, que te salga bien el primero y el segundo pase. Bueno, ya tenemos aquí a este super conjunto de primera categoría de Laguna. Por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a veces. Puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que fallé y no me pude reponer, por las veces que el disparo atravesó el alma también. Por las veces que me ahogué. Wow, oh, wow, oh, oh, wow, Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Pues no me cansaré en decir qué gustazo es verles competir a este conjunto. Qué gusta, qué expresividad, qué amplitud, qué manera de hacer la gimnasia tan bonita, de verdad. Pues vamos a continuar con este conjunto categoría senior del club La Rahona. Desde aquí de verdad voy a seguir con la cosa que tengo aquí con Aelita. Le quiero despedir, sé que se va a Ucrania y no sabemos si va a poder volver aquí a Pamplona, así que vuelvo a mandarte desde aquí un beso enorme, Aelita.
Pues muy bonitas estas gimnastas de la Rahona. Yo desde aquí quiero reconocer el gran esfuerzo que hacen estas gimnastas, pero todas las que están ya en categoría senior de este conjunto. 2 gimnastas están estudiando en Tudela haciendo fisioterapeutas. La otra de las gimnastas enfermería, otro biomédica. Bueno, pues estas categorías, lo que quiero expresar es el gran esfuerzo que hacen, que están con unos estudios ya superiores, universitarios. Sé que otras gimnastas están trabajando y compaginar todo esto por el amor a la gimnasia, pues es para resaltarlo. Pues ahora ya este es el último conjunto. El club de primera categoría Alaya, que me parece un ejercicio precioso. Sé que son unas gimnastas súper trabajadoras, súper currelas. Vamos a disfrutar de ellas. Open your mind. Let's go there. In a moment, I'm going to bring you out. 3, 2, 1. Feel the energy through your arms and legs. Do I have your attention? 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 Is you taking notes? 3, 2, 1. Do I have your attention? Pues qué gran ejercicio nos acaban de realizar estas gimnastas de Alaya. ¿Con qué seguridad? Me gusta mucho cuando las gimnastas tienen seguridad a la hora de ejecutar y lo que acabamos de ver. Bueno, pues con este conjunto terminamos esta competición del día de hoy aquí en el Polideportivo de Mendillorri. Ha sido un campeonato muy emocionante con muchísimo nivel. Estamos viendo que la gimnasia navarra tiene pues un nivel altísimo y se está mejorando cada día y se está manteniendo. Aparte de mejorar, estamos subiendo en licencias, subiendo en clubes que están trabajando sin parar en presentar a todas las competiciones de todos los niveles. Hoy hemos disfrutado del nivel 1 y 2. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio,
Joko Garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Pues ahora se están colocando las gimnastas para este desfile final de competición. Ahora empezarán a desfilar los 8 clubes que han competido hoy aquí en Mendillorri. Marina Mendívil, mi compañera aquí de megafonía, nombrará la clasificación de cada conjunto, bueno, cada categoría, cada nivel de competición, y les iréis viendo subir ahí al podio una de las mejores, tanto en individual como en conjunto, de esta competición de hoy, 11 de mayo. Eskerrik asko, guztioi eta urrongo arte. Muchísimas gracias por seguir esta retransmisión donde hemos disfrutado de la mejor gimnasia rítmica a día de hoy de Navarra. Gracias por aguantarme a mí, Cristina Jaurrieta. Yo lo hago con muchísima ilusión y un placer poder desde aquí ir contándoos todo lo que vivimos en directo. Bueno, pues agur, adiós y nos vemos en la próxima retransmisión el día 1 de junio en los Juegos Deportivos de nivel 3 y 4 en Berriozar. Hasta pronto y muchísimas gracias.
Ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan, marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Asaltzen hasten dira, euren diagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan, haizeak lastatzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oihartzunak Vale, gracias. Clasificación individual, ¿vale? Vale, empiezo directamente. Vale. Comenzamos con la clasificación individual. Categoría Levin. Primer clasificada, Sandra Orlov. Categoría infantil, primera clasificada, Ana Edvidonava. Categoría junior, primera clasificada, Daniela Sedero. Categoría senior pelota, primera clasificada, Carolina Gómez. Segunda clasificada, Sofía Mesteric. Aparato mazas, primera clasificada, Valeria Fanlo. Segunda clasificada, Arrieta Maiza. Aparato cinta, primera clasificada, María Osochenko. Segunda clasificada, Carolina Gómez.
Clasificación general por equipos. Primer clasificado, Anaitasuna. Segundo clasificado, Club Natación Pamplona. Primera categoría, aparato aro. Primer clasificado, Ander Olcoz. Segundo clasificado, Sergio Sés. Aparato mazas. Primer clasificado, Ander Olcoz. Segundo clasificado, Sergio Sés. Aparato cinta. Primer clasificado, Ander Olcoz. Segundo clasificado, Sergio Sés. Clasificación general. Primer clasificado, Ander Olcoz. Segundo, Sergio Sés. Categoría Alevín nivel 1. Primer clasificado, Alaya. Segundo clasificado, Anaitasuna. Categoría infantil nivel 1. Primer clasificado, Anaitasuna. Segundo clasificado, Alaya. Tercer clasificado, Club Natación Pamplona. Categoría Junior nivel 1. Primer clasificado, Answain. Segundo clasificado, Alaya. Tercer clasificado, Anaitasuna. Categoría Senior nivel 1. Primer clasificado, Alaya. Segundo clasificado, La Raona. Tercer clasificado, Anaitasuna. Primera categoría, primer clasificado, Alaya.
Muchas gracias a todos, damos por finalizada la competición. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.